Entonces, tanto que pixie, mucha gente nos pide el pixie. A Brenda le hacemos siempre un cabello corto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esta parte la vamos a dejar más larga, esta parte más corta como que sea un poco asimétrico, y vamos a pegarle más la nuca porque ya lo tiene muy largo. Entonces vamos a iniciar a ver por qué lado lo pegamos, por la derecha, o sea el lado largo que te dejo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿dónde prefieres? Entonces vamos a empezar a separar. Las que están allá van a tener que venirse más acá porque si no no van a ver. Entonces, como es un cabello corto no le voy a poner ganchitos, se lo separo así y tenemos una línea que delimita nuestra nuca. Bien, esta línea vamos a delimitar la zona de la nuca que está a la altura del hueso occipital. Bien, hay varias formas de cortarlo. Por ejemplo, yo podría cortar con diagonales, bien, y empezar a trabajarlo de este modo. Pero otra de las formas para trabajar, para que no te queden marcas y que quede muy muy suave, es cortarlo con líneas verticales, ¿no? Las líneas verticales te van a ayudar muchísimo porque no te dejan marcas. Entonces vamos a trabajar esta área inclinando palma contra palma. También para los que nos están siguiendo, ¿qué sucede? Cuando tú trabajas una vertical no generas marcas. Vamos a dejar una estructura donde queda más larga la parte superior, más corta la parte inferior. Eso nos va a generar una inclinación. Ahora, a medida que voy trabajando, nosotros vamos a sacar las líneas. Puedo seguir con las líneas verticales o puedo hacerlas ligeramente diagonales. Al hacerlas ligeramente diagonales voy a tomar como referencia un punto que está en la izquierda, como que en la esquina de la nuca, ¿no? Esto me va a permitir que la nuca se mueva, se vea como, ahorita que volteo así ya lo van a poder ver, se vea cómo se va moviendo para darle esta sensación, y esta sensación como un abanico. Entonces van avanzando como si fuese un abanico. Al hacer esto, lo que logramos es ligeramente más largo en los lados y un poco más corto en la zona central. Entonces ahí vamos, ¿ven? Vamos quitando todo esto y vamos trabajando con líneas como si fuesen un abanico. Entonces empiezo con una vertical, paso por una diagonal hasta que regreso prácticamente casi vertical, ¿no? Y la última me vuelve a hacer una diagonal hasta llegar aquí prácticamente, ¿no? Lo que tenemos que definir después es si el peso que estamos dejando nosotros es el que queremos, porque al hacer esto, ¿qué estoy generando? Un área con peso, o sea, una nuca marcada. Yo no necesariamente quiero que esta nuca me quede cóncava, porque ahorita me va a quedar cóncava. Después la voy a repasar, vamos a ver cómo, para tener una mezcla entre cóncavo y convexo. Entonces, nuevamente vamos con vertical. Ahí tengo mi guía, pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, para tener una buena posición. ¿Y por qué cortamos así? Porque si corto así, estoy doblando la muñeca, genera dolor con el tiempo. En todo caso, podemos cortar así, pero siempre la muñeca debe estar derecha, ¿no? Ligeramente diagonal.
como pueden ver, voy trasladando ligeramente hasta la parte posterior, de tal modo que me va quedando un poco más larga la zona lateral, ligeramente más larga. Ahora, para darle más dramatismo a la nuca, voy a empezar con líneas prácticamente casi opuestas, diagonales, muy delgadas, y vamos a trabajarlo en 45 grados. Esto me va a dar una mezcla entre cóncavo y convexo, entonces me va a dar una caída distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados, y voy a eliminar un poco el peso en esta área. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Bien. Ahora, acá tenemos remolinos. ¿Ven estos remolinos? Después, de hecho, los vamos a eliminar, ¿no? Pero me gustaría darle una forma a la nuca más marcada para eliminar esta área. Entonces voy a trabajar ligeramente más marcado. Esto le va a dar una ligera sensación esta parte la podemos trabajar con una tijera de filo dulce, pero también puede ser una microdentada si queremos más tracción de la tijera, ¿no? Por eso, si nuestras tijeras no están en buenas condiciones, muy difícil. Después vamos a pulir con navaja o con máquina esta zona. De hecho, voy a repetir el pulido aquí, porque esto tiene que ser muy preciso. Muy importante que se tomen su tiempo para trabajar las nucas, ¿eh? Bien. Ahora, vamos a la zona superior. Tenemos que conectar. Hay muchos modos de conectar, es decir, puedo conectar verticalmente también, pero todo depende de cuántas capas yo quiero dar. Si yo hago esto y me inclino, más genero un bob, porque me queda esto más largo, entonces me queda con peso. Yo no quiero peso, voy a empezar a trabajar 90 grados y vamos a trabajar toda esta área a 90 grados. ¿Cómo vamos a Edgar? Tenemos este
Sí. ¿Preguntas? Saludos. Saludos. Continuamos. Y vamos avanzando usando 90 grados. Podemos cortar de forma recta o podemos cortar generando textura, ¿no? Todo depende de lo que desean. Pero el tema es que aunque cortes de forma recta, no tiene que quedarte marca. Sigo del otro lado. Me parece poco probable que yo texturice mucho el corte, porque ya de por sí la estructura me ayuda a darle la dirección que deseo, el peso que deseo. Entonces ya la texturización solo es una personalización, pero no es obligatorio, porque todos piensan que tenemos que texturizar para lograr determinados efectos, ¿no? Importantísimo que tengan muy en claro que deben ser ordenados . Tiene movimiento, pero no tiene marcas. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar los laterales, vamos a empezar a trabajar diagonales anteriores, vamos a quitarle el peso, pero no mucho el tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tomar los laterales y empezar a seguir esta misma inclinación, de tal modo que vamos a hacer que se peine un poquito hacia adelante y ya vamos a cambiarle un poco el corte, que antes lo hacíamos más rígido en la parte anterior, ¿no es cierto? En cambio ahorita vamos a dejarlo mucho más suave. Entonces cuando quiero suavidad trabajo con líneas diagonales anteriores. Esto me va a dar la caída que necesitamos, ¿no? Bien, quitamos volumen, hemos dejado esto un poco largo. Como no lo quiero tan largo, voy a hacer lo mismo, diagonal anterior y luego diagonal posterior. Después vamos a decidir qué tanto vamos a retocar los contornos, el perímetro, ¿no?
Entonces, aquí tenemos mucho movimiento, ¿no es cierto? Esto lo quiero más largo y lo voy a dejar largo. Para que haya una gran diferencia, lo que vamos a hacer nosotros en este perímetro es poco a poco ir cortándolo más, un poquito más marcado. Solo esta zona. Pero esta zona va a estar con movimiento. Entonces, un poquitito y aquí. Vamos a trabajar poco a poco esta área. Lo vamos delimitando. Aquí sobre el cabello está muy, sobre la oreja está muy pesado todavía. Vamos a seguir bajando este peso, ¿no? Eliminando este largo y este peso. Todo se trata de ir eliminando los ángulos que se pueden crear al momento que vayas cortando. Entonces fíjense la caída. Vamos a trabajar también esta diagonal, la conexión. ¿Vale? Claro que aquí yo no quiero tampoco remarcarle la zona de la oreja como en el caso de los caballeros, ¿no? Que se ve recontra, redondeado, ¿no? Solo quiero quitar el exceso de cabello y quiero dejarlo más en punto, ¿no? Entonces eso le da movimiento. Vamos. Uy, perdón. Ahora, para que este lado me quede más largo, vamos a trasladarlo y vamos a empezar a trasladarlo hacia esta área. ¿Se nota ahí? Hasta ahí. Claro que lo vamos a peinar del otro lado. Ahora tengo que hacer la conexión de este lado, pero lo voy a dejar más largo porque es asimétrico, solo que voy a tener que seguir la misma disposición. El hecho es que no voy a trabajar tan corto como del otro lado. Entonces prácticamente solo conectamos.
Entonces toda esta área va a ser más larga. Y va a tener una caída suave. Claro que la estoy conectando aquí, en la parte lateral, pero tenemos que revisar esto porque generamos ángulo. Este ángulo lo tenemos que eliminar porque si no vamos a tener eso. Entonces voy a generar también un poco de desconexión al momento de trabajar este lado, porque va a ir encima, ¿no? Entonces va a tener un poco más de movimiento. Bien, entonces el corte se traslada acá y voy a tener esta área que está ligeramente desconectada con respecto al resto. Ahora vamos a analizar qué tan largo lo queremos dejar, ¿no? Aquí está la ligera desconexión. Vamos a traerlo hacia atrás para no perder mucho largo. Y vamos a revisar la conexión que hay entre esta área y la zona posterior. Fíjense. Entonces, ¿dónde lo van a hacer? Hacia acá, porque allá lo queremos más largo. Lo elevan y lo van trasladando. Es solo una conexión. Bien. Dime. Y aquí tenemos un pixie asimétrico. ¿Qué tal? Siempre, si van a hacer luego, por ejemplo, ustedes, una técnica de mechas, un color, primero cortan y luego le hacen el color, porque si no se le va a marcar todo, toda la mecha se puede ver marcada, ¿no? Bien, así que hemos aprovechado con nuestros seguidores. Les mando un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.